Pese a su habilidad, los astrónomos del pasado no consiguieron hacerse una idea exacta del universo tal como lo conocemos actualmente. Quizás alguno intuyó algo, pero no ha quedado ninguna huella. Los escritos más antiguos de astronomía describen el firmamento de una manera muy diferente a la de los astrónomos actuales. Resulta interesante ver cuáles eran las teorías dominantes en la época y medir así el camino recorrido. Para los antiguos astrónomos era fácil extraer indicaciones del Sol y de la Luna, pero no de las estrellas errantes, es decir, de los cuerpos que hoy conocemos como planetas. Los planetas parecen moverse desordenadamente porque, al igual que la Tierra, orbitan alrededor del Sol. Por eso no se mueven junto a las otras estrellas que aparecen en el fondo. Los griegos veían el universo de esta manera: una serie de esferas de cristal concéntricas que estaban en movimiento alrededor de la Tierra. En cada esfera había un cuerpo celeste: el Sol, la Luna y los 5 planetas conocidos en la antigüedad, las estrellas errantes. La esfera más exterior era el reino de las estrellas fijas. El modelo era claro, pero no explicaba los movimientos peculiares de los planetas. ¿Por qué a veces invertían su movimiento? El astrónomo griego Ptolomeo, que vivió en Alejandría en el siglo II, encontró una respuesta. Estaba convencido de que los planetas orbitaban alrededor de la Tierra. Ptolomeo explicaba los movimientos de los planetas con la teoría de los epiciclos, pequeños círculos descritos por los planetas alrededor de la órbita principal. La idea era un poco extraña, pero se adaptaba bien a las observaciones. Cada año, en el solsticio de verano, el Sol iluminaba perpendicularmente el interior de un pozo de Siena, en Egipto. En el mismo momento, cientos de kilómetros más al norte, en Alejandría, una columna proyectaba su sombra en el suelo. El director de la famosa biblioteca de Alejandría, Eratóstenes, no comprendía cómo era posible que al mismo tiempo en Siena no hubiese sombras y en Alejandría sí. La explicación está en la curvatura de la Tierra. Cuando la luz del Sol alcanza verticalmente el pozo de Siena, tiene una inclinación en Alejandría. Mediante cálculos geométricos, Eratóstenes estimó la circunferencia de la Tierra. La de Eratóstenes es una de esas historias que significan mucho más de lo que parecen. Es la historia de un descubrimiento extraordinario que ha sido prácticamente dejado de lado durante siglos y que ya daba respuesta a muchas de las preguntas que los hombres continuaron planteándose después. De hecho, Eratóstenes no solo demostró que la Tierra era una esfera, sino que midió su circunferencia de una forma muy exacta, con un margen de error de tan solo el 2%. La manera de realizar este descubrimiento y esta medición es de una elegancia casi de manual. Veamos. En el siglo III a.C., el astrónomo griego Eratóstenes midió por primera vez la circunferencia del planeta Tierra con una sorprendente exactitud. Eratóstenes era el director de la Biblioteca de Alejandría, una de las más famosas y completas del mundo antiguo en el norte de Egipto. En uno de los papiros de la biblioteca, Eratóstenes leyó las conclusiones de una observación hecha en Siena, una localidad situada al sur del Nilo. Se había observado que en el mediodía del 21 de junio, el día más largo del año, los objetos verticales no proyectaban ninguna sombra. A medida que el sol se acercaba al mediodía, estaba escrito en el papiro, las sombras de las columnas del templo se hacían cada vez más cortas hasta que finalmente desaparecían. Y no solo eso, el sol se reflejaba en las aguas de un pozo muy profundo. Todas estas observaciones conducían a una sola conclusión. En aquel momento el sol se encontraba sobre la vertical del lugar. Eratóstenes intentó verificar en Alejandría el siguiente 21 de junio al mediodía las observaciones descritas en el papiro. Al mediodía, las sombras de las columnas de Alejandría se hacían muy cortas, pero no desaparecían. A partir de esta observación, Eratóstenes llegó a la conclusión de que la Tierra era curva. Como el Sol está muy lejos, solamente una pequeña porción de los rayos llega hasta un blanco tan pequeño como la Tierra. Estos rayos, debido a la distancia del Sol y a las pequeñas dimensiones de la Tierra, pueden ser considerados paralelos. Imaginemos dos columnas verticales idénticas, una en Alejandría y otra en Siena. Si en un momento dado ninguna de las dos proyectara sombra, el Sol se encontraría exactamente encima y los rayos incidirían sobre ellas con el mismo ángulo.
Si esto fuese cierto, las dos columnas estarían sobre una superficie plana. Aunque las dos columnas proyectaran la misma sombra, la conclusión sería la misma. Los rayos solares incidirían con la misma inclinación, un hecho posible únicamente si la Tierra fuese plana. Como ya sabemos, estas no fueron las observaciones de Eratóstenes. Para que los rayos solares pudieran incidir sobre la columna de Alejandría y sobre la de Siena con ángulos distintos, la superficie terrestre tenía que ser curva. Eratóstenes llegó a la conclusión de que cuanto más difieren los ángulos, mayor es la curvatura de la Tierra. Midiendo la longitud de la sombra y la altura de la columna, Eratóstenes logró determinar el ángulo con el que el Sol iluminaba a Alejandría. Ese ángulo, el mediodía del 21 de junio, era de 7 grados. Utilizando las reglas de la geometría euclidiana, dedujo que si las dos columnas de Alejandría y de Siena se hubiesen prolongado hasta el centro de la Tierra, se habrían encontrado, formando un ángulo de 7 grados. Así, la distancia entre Alejandría y Siena era un 1/50 de la circunferencia terrestre, pues 7 grados son un 1/50 de los 360 grados que forman una circunferencia completa. Eratóstenes encargó a una persona que caminara de Alejandría a Siena contando los pasos. A partir de este valor, calculó la distancia en unos 800 kilómetros. Si para cubrir un ángulo de 7 grados eran necesarios 800 kilómetros, la totalidad de la circunferencia terrestre, es decir, 360 grados, necesitaría 800 kilómetros por 50, es decir, 40.000 kilómetros. Este valor, inferior en unos 800 kilómetros al auténtico, fue calculado 17 siglos antes de que la época de las grandes exploraciones confirmara que la Tierra era efectivamente redonda. La historia de Eratóstenes ilustra hasta qué punto fue difícil en el pasado, como lo es hoy, conseguir que aceptasen ideas racionales personas y culturas irracionales y precientíficas, que viven de creencias en lugar de conocimientos. Pero la luz de los que buscaron en la razón la respuesta a los interrogantes que planteaba la naturaleza no se ha apagado. Junto a las interpretaciones irracionales, que normalmente son las dominantes en la cultura, siempre han existido intentos de valerse de la inteligencia y la ciencia para llegar a saber. Y ha sido el deseo de conocer, por otra parte, el que ha dado origen a sorprendentes construcciones para la observación de los astros. Lo que vamos a mostrar ahora es especialmente espectacular. Se trata del observatorio de Jaipur, en la India. Fue construido a principios del siglo XVIII y es también, desde el punto de vista arquitectónico, un lugar único, una escenografía en la que Fellini hubiera podido ambientar una de sus películas. Me encuentro en uno de los observatorios más extraordinarios realizados en el pasado. Fue construido por un marajá en el siglo XVIII y está aquí, en Jaipur, en la India. Ocupa un área gigantesca y se encuentra todavía en perfectas condiciones. Como puede verse, no hay telescopios ni aparatos similares. Aquí todos los instrumentos son de mampostería, metal o piedra, y fue necesaria una gran precisión para realizarlos. Su creador, el marajá Jai Singh II, era un apasionado de la astronomía, y cuando subió al trono, a la muerte de su padre, tenía solo 13 años. Cuando trasladó la capital de Amber a Jaipur, lo primero que hizo fue construir este observatorio, incluso antes que el Palacio Real. Gracias a este instrumento, llamado cosmolabio, los astrónomos hindúes podían realizar un cierto número de cálculos y de observaciones, como, por ejemplo, determinar la longitud y la latitud del Sol, su declinación, etc. Esta semiesfera gigantesca que vemos aquí representa la bóveda celeste. Dicho de otro modo, representa lo que vemos sobre nuestras cabezas en una noche estrellada, pero al revés. Estas superficies de mármol contienen varios signos zodiacales. Aquí puede verse el Escorpión, Sagitario y así sucesivamente. Esto no es más que la sombra de un plato suspendido encima de mí. Es un plato agujereado y gracias a ese agujero se ve un rayo de sol. Naturalmente, al pasar las horas el sol se mueve y en consecuencia la sombra también se mueve, así que según la hora se está en un signo distinto. Dicho de otro modo, se tiene un ascendente diferente. En realidad, esta gran estructura no es un reloj de sol. Hay dos relojes de sol. Este es uno y funciona en invierno.
El otro está aquí detrás y funciona solo en verano. Ahora en la India es invierno, así que el segundo reloj de sol, en este momento, durante este periodo, se encuentra en total silencio. Y este es el Yantra Rag, o tal como era más conocido, el rey de todos los instrumentos. Es un astrolabio, es decir, un mapa de la bóveda celeste situado en una superficie de metal. Una curiosidad. Estos son los nombres de los distintos cuerpos celestes escritos en sánscrito, que es la antigua lengua hindú. Este enorme observatorio, además de observar planetas y estrellas, tenía otro objetivo: determinar exactamente la posición de los cuerpos celestes para poder efectuar previsiones astrológicas y poder tomar importantes decisiones políticas y de gobierno. En resumen, el Maharaja, como en todas las civilizaciones precientíficas, decidía el futuro de su país basándose en las estrellas. La visión racional del mundo y de la naturaleza, el deseo de descubrir y de saber, siempre han chocado con las creencias en la historia de la humanidad. Una verdad tan sencilla y banal para nosotros como que la Tierra gira alrededor del Sol y no al contrario, ha tardado mucho en afianzarse, encontrando posiciones irracionales y obstinadas. Pero la nueva visión heliocéntrica, según la cual el Sol está en el centro del sistema y los planetas giran a su alrededor, incluida la Tierra, nos fue impuesta por la fuerza de las cosas, sobre todo gracias a hombres que poco a poco fueron contribuyendo decisivamente a ello: Copérnico, Kepler, Galileo y Newton.